Factor Francisco presenta La década sagrada, los 10 años del Papa argentino. Si preguntan quién soy, qué llevo a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Una pandemia, 2 papas, 3 encíclicas, 4 sínodos, 5 exhortaciones apostólicas, 10 abrazos maradonianos, 17 frases intraducibles al latín, 38 asados en San Pedro, 59 países visitados, 123 nuevos cardenales, 255 partidos de San Lorenzo, 394 audiencias con presidentes, 481 ángelus o ángelus, no sé cómo se pronuncia, y deseos de buen pranzo, que no sé qué quiere decir, 614 tangos, 788 tweets, 911 santos canonizados, 1000 roscas celestiales, una guerra mundial en cuotas y 3652 días de un argentino en el Vaticano. Un podcast con Néstor Borri, Santiago Barassi y Pedro Saborido, que cuenta cómo un vecino del barrio de Flores llega a dirigir los destinos de la institución más antigua de Occidente y se convierte en un argentino universal y campeón del mundo. Capítulo 1. Habemus Papam Argentum. Bueno, ahora nos hemos acostumbrado, después de 10 años, a que hay un papa que es argentino. No podemos omitir, siendo argentinos, lo especial que es para nosotros, ¿no? Ganar Copas del Mundo, tener a Messi, a Gardel, a Maradona, y después de mucho tiempo, de algo que suponemos que era imposible, básicamente hemos crecido pensando que los papas iban a ser siempre italianos, después apareció uno polaco, después uno alemán, y de pronto apareció uno argentino. Y antes de él, obviamente, cualquier alusión a un papa argentino hubiera sido un chiste, ¿no? Como daría misa en el buffet de un club, o si se pondría a jugar al metegol en la Plaza San Pedro, no sé, un montón de cosas, ahí repartiendo chorizos en vez de hostias. Sin embargo, se dio, ¿no? ¿Cómo es que un argentino, y por qué circunstancias, un argentino visto desde la vanidad, un americano o un latinoamericano visto desde una vanidad más amplia, llega a ser papa? Eh, Clavamos un papa. Argentina, bien lo decías vos, generalmente ha dado hombres con perspectiva universal, hombres y mujeres, ¿no? Porque también Evita, hasta Mafalda, pero la verdad, clavar un papa fue una novedad. De hecho, en 2000 años de historia, el promedio da uno cada 2000, así que estamos ante un acontecimiento. Creo que lo primero y principal es poder dimensionarlo. Creo que hace 10 años, y por eso 13 de marzo de 2023, que se cumplen 10 años de ese 13 de marzo, donde se venía con todo un revuelo, que había sonado en su momento Bergoglio en el cónclave anterior, ¿no? Cuando el cónclave también, ese momento previo, quizás la rosca más grande de tu mundo, ¿no? Bueno, en ese momento ya había sonado, pero de pronto me acuerdo, que debe ser de esas cosas donde todos nos recordamos, ¿no? ¿Dónde estábamos cuando escuchamos el Habemus Papam y apareció Bergoglio en el balcón, ¿no? También, ¿no? Los balcones, Argentina, y aparece un compatriota saliendo, ahí está, se dio el acontecimiento. Y creo que son múltiples las razones también que pueden explicar, desde la singularidad del personaje, que es Jorge Mario Bergoglio devenido en Francisco, pero también de lo que es el pueblo argentino, la iglesia argentina y la tradición, si se quiere, teológica y movimentista de cómo confluye el cristianismo y el catolicismo en la Argentina. No sé vos cómo lo ves, Néstor.
Bueno, uno podría decir más o menos 2000, 1970 años después de la creación de la Iglesia, 510 años después del descubrimiento de América y 213 años después de la Revolución de Mayo, más o menos, ¿no? Cuestión de tiempos largos, el Papa es argentino. Quizás es un buen, bastante prontamente, digamos, apareció un papa argentino en la historia de la salvación. Es interesante verlo así. Lo que sí me parece que esto del tiempo, ¿no? Y de naturalizarlo, no naturalizarlo, es interesante tomar conciencia que no importa lo que pase con la Iglesia Católica, no pase lo que pase en la historia, en nuestra historia, si dentro de 500 o 1000 años se habla de algún argentino, probablemente se va a hablar del primer papa, bien o mal, no importa, pero del primer papa no europeo de la era moderna y resultó ser un vecino de Flores, para decirlo así, ¿no? Y creo que eso es una cosa todavía a terminar de sorprenderse de nuevo, por decirlo de alguna manera, que es interesante de pensar en este arrabal que somos nosotros, ¿no? Esa cuestión de tal cual, tuvieron que ir a buscar un papa casi al fin del mundo, ¿no? Se podría decir más coloquialmente también, nos marca, es bien interesante. Y después esto, ¿no? En el siglo XX, siglo XXI, los personajes universales, después lo conversaremos seguro, ¿no? Pero la tasa de personajes universales que mete Argentina en el mundo, o ahora en estos días, ¿no? Tener un Messi y un Papa, digamos, un Mesías y un Papa, da la pauta ahí de una cosa nuestra que es bien linda de conversar, de pensar. Habemus Papa. Incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Pero hay algo también que tiene que ver con la llegada quizás de un estilo, de algo que parecía que era el estilo de Bergoglio, o el estilo de Francisco, o el estilo de un latino, o el estilo que hacía falta. Sí, sí, sí. Uno podría decir, bueno, también llega en un momento del mundo, del papado, de la iglesia, ¿no? Donde capaz que hacía falta, ¿no? Que hacía falta, o que un estilo, unas maneras de hacer, unas maneras de comprender. Fíjate que vos decías recién, Pedro, yo tenía una amiga que decía, los papas tienen que ser italianos porque saben cómo se hace, ¿no? Ah, mira vos. Lo decía una amiga que estaba bastante, una amiga monja además, incómoda, ahora bastante crítica tanto del Papa Juan Pablo como de Ratzinger, pero más allá de eso, pero a lo que iba es esto, es una cosa, ¿no? Porque Bergoglio es argentino, pero también es untano, o sea, es un hijo de italianos, ¿no? Porque el papado es un fenómeno también, históricamente es un fenómeno universal, pero también europeo, ¿no? Y entonces recapitula también algo de nuestra historia en cuanto a el Papa, un Papa tiene una misión universal. ¿Viste? Ser católico es la cuestión del para todos. Y ahí engancho con lo que vos decís del estilo, ¿no? Un estilo que en esta etapa tan fragmentada, tan complicada del mundo, de la iglesia, de la política, de las guerras, de la geopolítica, un estilo que pudiera juntar pedazos, porque hay que decirlo también. Francisco Bergoglio es elegido y se nombra Francisco en un momento muy, muy bravo, muy jodido, muy destructivo, ¿no? Y entonces un estilo que permita componer, que permita juntar en una situación extrema de crisis a un montón de niveles, empezando por la propia institucionalidad de la Iglesia Católica, en el sentido de
bueno, la primera renuncia de un papa en cuantos, creo que son 5 siglos, ¿no? El anterior a Benedicto. Entonces, eso es Sí, bien 5 siglos. interesante. En caso, como si hubiera habido en algún tablero en la Capilla Sixtina, un tablero que decía, en caso de emergencia, rompa el vidrio y elija un papa argentino. Eso es bien interesante de pensar. Sí, y después también esta cosa de un papa que hace un diagnóstico de la etapa de esto que describe Néstor y que sale a jugar con una batería de gestos muy fuertes. Lo más fuerte de todo quizás es el nombre que elige, ¿no? Que me acuerdo que siempre la discusión era con Francisco I, y él tempranamente agarró y dijo, no, no, Francisco, saquemos los numeritos que vienen después del número romano, porque eso también hacía la rémora de los monarcas, ¿no? Más allá de que sigue siendo de algún modo una monarquía en el Estado Vaticano, pero que con mucha claridad decir, no, no, acá lo que tenemos que hacer es otro tipo de liderazgo, pero más allá de otro tipo de liderazgo, otro tipo de rostro, otro tipo de gesto, y después rápidamente apareció, viste, él bajó y se pagó el hotel en un lugar, los mocasines del Papa, ¿no? Cómo empieza en un momento también, que andaba con el Renault 4, creo que le llevaron un Renault 4 blanco, que de hecho si vas a los museos vaticanos, ¿no? Está el Museo de Carros. Claro, el Museo de Carros Vaticano, eso es fantástico. Están todos los carros que fueron usando en la historia del papado. Hasta hay una Lamborghini que le regalaron a Juan Pablo II, creo, y después al final llegás a un Renault 4 blanco. Espectacular, digo, espectacular, pero que habla también de la crisis de la iglesia, pero cuál es el proyecto, si se quiere, más de reconstrucción del vínculo popular entre la figura del Papa, ¿no? Y el gran pueblo de Dios, muy Sí, ampliamente. sí, y el estilo, se me ocurre agregar una cosita más, ¿no? En el estilo están como las dos dimensiones, un estilo de arquitectura, digamos, de gran política, de gran pastoral, se diría acá, pero de gran política, todos sabemos que es así. Él lo ha dicho hace poco, además. Hago política, tengo una manera de entender la polis, el mundo, la humanidad. ¿No? Una arquitectura y, como decía Santiago recién, también como una artesanía, ¿no? Eso es bien interesante también porque en eso creo que como argentinos podemos reconocer las dos cosas, ¿no? Los grandes modos del estilo, de entender, de componer, ¿no? Que los asociamos a nuestra tradición cultural, política, etcétera, y los pequeños modos, pero importantes, porque son gestos estratégicos que todo el tiempo reconocemos en el habla, en el llamar por teléfono, en el tipo de cosas que dice, en las reacciones espontáneas y en las no pocas astucias, y me gustaría poner un acentito sobre eso, que maneja, ¿no? Porque un obispo argentino, apenas Francisco fue elegido muy temprano, me decía, cuando el papado de Francisco termine, las virtudes teologales van a ser la fe, la esperanza, la caridad y la astucia, ¿no? Y me parece bien interesante valorar la astucia como una virtud espiritual. Santo Padre, ¿compartiría con nosotros un secreto? ¿Cómo mantiene usted la alegría y la esperanza a pesar de las dificultades y las guerras de nuestro tiempo? ¿Cómo persevera en el servicio al enfermo, al pobre y al desamparado? Bueno, no tengo la más pálida idea, pero no importa, veré qué puedo hacer. Poco por personalidad, yo diría que soy medio inconsciente, ¿no? Entonces, la inconsciencia a veces lleva a ser temerario, pero no sé explicar eso que usted me pregunta. No sé, sinceramente, ¿no? Rezo y me abandono, pero me cuesta hacer planes, no sé, esas dos cosas me atrevo a decir, ¿no? Que el Señor me dio la gracia de tener una gran confianza, de abandonarme a su bondad, ¿no?
incluso en los momentos de mucho pecado, ¿no? Y como Él no me abandonó, entonces como que eso me hace más confianzudo, ¿no? Y entonces ir adelante con Él, tengo mucha confianza, yo sé que Él no me va a abandonar. Y rezo, ¿no? Eso sí pido, porque también soy consciente que de tantas cosas malas y tantas macanas que hice cuando no me abandoné al Señor y quise yo controlar el timón, ¿no? Quise entrar en ese camino tan embromado que es el autosalvarse, ¿no? Es decir, no, yo me salvo cumpliendo, ¿no? Con el cumplimiento. Cumplo y miento, ¿no? El cumplimiento, ¿no? ¿Sí? Que era la salvación de los doctores de la ley, de los saduceos, de esa gente que le hacían la vida imposible a Jesús, ¿no? Pero no sé, sinceramente, en serio, no sabría explicarlo. Bueno, me abandono, rezo, pero nunca me falla, ¿eh? Él no falla, Él no falla. Y he visto que Él es capaz, a través, no digo a través mío, sino a través de la gente, de hacer milagros. Yo he visto milagros que el Señor hace a través de la gente que va por este camino de abandonarse en sus manos, ¿no? Una cosa que también diría, cuando dije soy un poco inconsciente, ¿no? La audacia, ¿no? La audacia es una gracia, es el coraje, ¿no? San Pablo decía de dos grandes actitudes que tiene que tener el cristiano para predicar a Jesucristo, el coraje y el aguante, ¿no? O sea, el coraje de ir adelante y el aguante de soportar el peso del trabajo. Ahora, es curioso, esto que se da en la vida apostólica debe darse en la oración también. O sea, una oración sin coraje es una oración chirle, que no sirve. Hay algo también en lo que vamos hablando, que es esta idea de cambio de estilo, de un estilo más cercano, de un estilo que va también con la misma, con la misma línea en donde los protocolos se aflojan, donde los límites se van rompiendo y de la misma manera que un presidente o un conductor de televisión o un periodista utiliza el humor, este, aparece un papa más cercano a un cura campechano de barrio, ¿no? Eh, ¿Hay algo ahí que es parte del estilo o es que parte de esa reconstrucción necesita de la cercanía, necesita volver al barrio? Porque si hay algo que se vio de este Papa, por lo menos vemos nosotros, no sé si el resto lo ve, que es un Papa hincha de fútbol y un Papa de barrio. Es un estilo que tenía Francisco, perdón, ese estilo o esa idea o esa forma también encierra algo de cómo poder solucionar la crisis de la iglesia, volver al barrio. Y sí, Yo, está, de mi mirada, totalmente. Yo creo que en algún punto Francisco lo que cree es que si la iglesia, digamos, de algún modo no está cruzada por grandes tablones de gente comiendo, ¿no? O cruzada por los clubes de barrio, por las pasiones del pueblo también, por los grandes temas del pueblo, por las grandes literaturas, las grandes obras de literatura de los pueblos. De hecho, muchas veces él cita e incorpora las hablas, lo que escriben los textos en el caso latinoamericano, muchas veces los autores populares. Bueno, es parte del diagnóstico
que hace Francisco y hacia ahí va, me parece. Ahí es donde Francisco apuesta. Y después también con la dimensión de la misericordia, ¿no? Dejar la mirada de una iglesia que viene a estar condenando o estar funcionando como un comisariado de la pureza y de qué está adentro y afuera y cómo deben ser las cosas. Y de hecho una de sus primeras frases fue Dios no se cansa de perdonar, como un lema así fundamental de qué es lo que espera o cómo se imagina que es el vínculo entre Dios y la gente. Sí, y yo creo que vale la pena también como verlo esto en una historia larga de historia política y también de la historia. El cristianismo empieza con un cambio de estilo, pero también con un cambio de interlocutores, ¿no? Hay quien dice, bueno, en cuanto al el modo de hablar de lo trascendente, de Dios, etcétera. En la historia, Jesús llamaba a Dios con el nombre coloquial de papá, Abba en arameo, ¿no? O sea, y después se juntaba a comer con impuros, ¿no? Entonces es un cambio de estilo en la manera de tratar la cercanía con lo trascendente, ¿no? Más marcada por tal cual, por el contacto, por estar cerca, por la ternura, por la comprensión, ¿no? Y también por la felicidad y por la alegría, y no por el rigor, ¿no? Pero además juntarse con otra gente. Y eso es al mismo tiempo una opción, me parece, y también una necesidad, ¿no? De abrir la puerta, porque si no, lo que estaba ahí, lo que estábamos cuidando, se pudre, se asfixia. Entonces uno lo podría ver ahí en la historia larga de esto, que tiene que ver, bueno, qué tan cerca estamos de lo más importante y cómo podemos dialogar con lo más importante. Y cuánto hay que abrir las puertas de las instituciones o de los grupos o de los grupos cerrados de los elegidos para que todos entren, ¿no? Y en los términos actuales, Francisco lo hace a muchos niveles, con los movimientos populares, con los pobres en la iglesia, con los protestantes, con el Islam, ¿no? Un poco, otra vez, católico es que todo entre, es un para todos. Y después lo que creo que le pasó a Francisco también, que la situación de la iglesia, del mundo, la pandemia, lo puso frente a que o lo agarramos entre todos y lo hacemos así, o esto explota, ¿no? En ese sentido es un papa de emergencia y de hospital de campaña, como él mismo ha dicho. Bien, entre ese rigor que a veces toman las instituciones y dice, sigamos haciendo la misa en latín, ¿sí? Y esa apertura que dice, che, guarda que no nos están escuchando tanto porque hablamos en latín, empecemos a abrir un poco, siempre hay la tensión entre lo institucional y, digamos, lo informal, la apertura, ¿sí? En ese sentido, Francisco toma esta postura, digo, Francisco termina siendo papa porque es un papa que nunca dejó de ser un cura de barrio. Siendo cura de barrio nomás no llegas a papa, me permito decir. Creo que la gracia está en, sin dejar de ser un cura, un pastor, diría, más que de barrio, pero de su gente, cual fuera su gente, también un hombre con visión estratégica, ¿no? Me parece que un papa por lo menos tiene esos dos ingredientes, algunos más también. Pero sin duda el componente de la cercanía, no sé si es estratégico, pero él lo hace, él lo pone muy, muy en el centro. Pero no es un basismo, me parece a mí, ¿no? No es una demagogia, es una cosa, a mí me gusta decir, lo comentamos mucho con nuestras reflexiones, con Santiago en nuestros ámbitos, coincide un poco una cosa generosa y de carácter, pero también un cálculo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Bueno, de barrio sí, pero para cambiar el mundo, la doble apuesta, ¿no? Para mí hay que ver las dos cosas y creo que es bastante evidente que están.